pongamos en pantalla dividida, ahora sí, mi estimado Jorge Aycar, a nuestro invitado, el economista Marco Flores. Economista, buenos días, ¿usted nos escucha? Buenos días. Buenos días, Jaime. Te escucho muy bien. ¿Cómo está, Yadira? Un gusto estar con ustedes. Un saludo para toda su amplia audiencia, a sus órdenes. Correcto. Economista, empieza esta entrevista mi compañera Yadira Escobar. Claro que sí. Bueno, economista, es importante siempre hablar sobre el tema económico del país porque es pues lo que nos mantiene a los ciudadanos en general. Haciendo este análisis de coyuntura económica, primero antes de analizarlo, me gustaría su opinión de cómo usted ve la economía desde que se posesionó el presidente Lasso hasta este momento. Si ha existido algún cambio o necesita esos cambios radicales. Yo diría que las dos cosas. Ha existido un cambio, algunos cambios, y hay uno que es extremadamente importante, que tiene que ver con la vacunación. Economista, me disculpa si lo interrumpo, no tenemos un buen retorno, no sé si tal vez le pueda bajar el volumen de su teléfono, que tenemos un eco. Por ahí, está demasiado alto el parlante y eso hace que nos retroalimente. Para poderle escuchar mejor. Solo bajarle porque tiene que escucharnos. Claro que sí, solo un poquito, así es. A ver, ¿ahí me escucha? Perfecto. Ahí estamos mejor, economista, muchísimas gracias, sí. Mejor. Sí, le decía que en realidad ocurren las dos cosas que ha mencionado. Hay ciertos cambios importantes que se han introducido. Uno de ellos es un cambio sustantivo, que es el de la vacunación, porque la población ecuatoriana debe ser vacunada no solamente... Perdón que interrumpa nuevamente, bájele un poquito más. Sí, un poquito más bájele. Está casi en el mínimo, ¿no? Ahí. Le decía que el cambio sustantivo que se ha introducido hasta aquí es el de la vacunación, porque la población ecuatoriana no solamente que debe proteger su salud y su vida, sino que esa protección significa el poder tener los elementos, uno de los elementos indispensables para poder reactivar la economía. Este es un tema crucial, es uno de los puntos cruciales, de los elementos cruciales para iniciar un proceso de reactivación económica. Lo otro, hacia la reactivación económica es generación de empleo, crecimiento económico, mejoramiento de la inversión, reducción de la pobreza, que la gente mejore su calidad de vida. Lo otro tiene que ver con las políticas económicas que se implementen. Sobre esto, la ciudadanía está a la espera, entre otras cosas, de una reforma tributaria que el gobierno anunció, que la presentará en las próximas semanas. Y también estamos a la espera de saber cuáles son los acuerdos que el Ecuador, a los que Ecuador ha llegado, los nuevos acuerdos a los que Ecuador ha llegado, y deben ser necesariamente nuevos, con el Fondo Monetario Internacional. Porque si se sigue con el programa anterior, no vamos a tener una reactivación adecuada y la economía se va a seguir contrayendo o va a permanecer estancada. Vamos a seguir teniendo problemas en el empleo, problemas en la inversión. De manera que estamos a la espera de ver qué pasa con el Fondo Monetario y cuáles son las medidas, las políticas económicas que anuncia el gobierno. Bien, economista, desde que se posesionó el presidente Lasso, tuvimos una buena noticia, que fue la reducción del riesgo país, pero ¿usted cree que esto es, lo único o hay que tener otras medidas para que el financiamiento de los mercados internacionales pueda moverse a beneficio nuestro? Mire, el riesgo país se ha convertido en general en Latinoamérica en una especie de fetiche, ¿no? Le voy a explicar exactamente lo que es el riesgo país y para qué sirve. El riesgo país está diseñado e implementado por un banco internacional, JP Morgan. ¿Qué mide el riesgo país? ¿A qué refiere el riesgo país? El riesgo país refiere a la posibilidad de que un país no pague su deuda externa en este caso, no pague sus obligaciones. Cuando más alto es el riesgo país, la posibilidad de no pago, es decir, de un default, es más alta. Cuando más bajo es el riesgo país, la posibilidad de un default o de no pago, sucede lo contrario. Mientras más bajo es el riesgo país, entonces reduce también la posibilidad de que el Ecuador no pague. En estos momentos el riesgo país del Ecuador es de 800 puntos. El de Colombia está alrededor de los 260 puntos. El de Perú está alrededor de 160 puntos. El de Argentina está sobre los 1.500 puntos. ¿Qué nos está diciendo esto?
Bueno, el Ecuador no puede entrar a los mercados a colocar bonos a tasas adecuadas. ¿Tasas adecuadas qué son? A largo plazo y a niveles bajos, a tasas de interés bajas. No, no puede, no le compran los bonos al Ecuador. De manera que el riesgo país en este momento, que se redujo de como de 1.200 y pico de puntos a 800 puntos, le ayuda al Ecuador, por supuesto que le ayuda, pero no lo suficiente. Es necesario, pero no suficiente. No podemos obtener crédito con ese nivel de riesgo país, y además porque nadie quiere los bonos ecuatorianos. Los bonos ecuatorianos que están actualmente en el mercado no tienen demanda. Los bonos ecuatorianos están en el mercado, tienen ahora mismo, mientras usted y yo estamos conversando, tienen un castigo del 50%. De manera que esos bonos que están en poder de los tenedores de los bonos con quienes se canjeó la deuda, por lo menos por un tiempo que no se sabe qué tan largo será, no pueden ser vendidos, nadie los quiere. Por eso tienen un descuento tan bajo. Entonces, el riesgo país para el Ecuador tiene una cierta importancia, pero no define nada. No define cuál es la situación de la economía. De hecho, la situación de la economía, y eso saben en el exterior, es una situación muy frágil. Y precisamente porque es frágil, nuestros bonos en el exterior no se demandan. Ya quisiéramos nosotros colocar bonos ecuatorianos al 3% como coloca Perú, o coloca Panamá, o coloca Chile, o coloca Colombia, al 3% para financiar las necesidades que tiene el Ecuador. Pero no podemos hacerlo. Entonces dependemos directamente de los multilaterales y del mercado interno, donde se colocan bonos aquí como parte de la deuda interna. Economista, usted acaba de mencionar algo importante, que es una realidad. Nuestra economía es frágil, es inestable, y el pago de la deuda pública amenaza mucho más que esta fragilidad, nos pone en riesgo. Entonces, por lo tanto, podría o debería el gobierno solicitar en esta época de pandemia a los multilaterales tal vez definir un pago en capitales con intereses mientras dura, por ejemplo, la pandemia. Hay varias cosas. Esa es una de las propuestas que ha hecho el Foro de Economía. El que el Ecuador, nosotros estamos insistiendo en que el Ecuador, en las negociaciones con el Fondo Monetario, requiere lograr mayor tiempo y mayor espacio fiscal. Esto es absolutamente importante, le voy a explicar por qué. El Ecuador tiene un presupuesto aproximadamente de 32.000 millones de dólares y necesita un financiamiento de 10.000 millones. Es decir, para poder cubrir el presupuesto del Ecuador le hacen falta 10.000 millones. Esta es una cifra enorme, es casi el 30% del presupuesto. Pero ¿qué más? El Ecuador debe pagar en los próximos 5 años por deuda pública un promedio anual de 8.000 millones de dólares. Esto significa 40.000 millones de dólares a pagarse en los próximos 5 años. Imposible de pagar sin crecimiento económico. Imposible de pagar salvo que se haga lo que se ha hecho en los 4 años anteriores. Literalmente destruir la inversión social pública, estancar la inversión social pública en áreas de salud, de educación, de seguridad social, de seguridad ciudadana, de infraestructura básica. No hay obra pública. Y esto tiene un impacto muy negativo sobre el crecimiento económico, sobre el empleo y, por supuesto, agudiza la pobreza. Entonces, ese claramente no es el camino. Cuando nosotros hablamos de lograr mayor espacio fiscal y mayor tiempo, ¿qué estamos diciendo? Hay que buscar una negociación con el fondo, por ejemplo, para que el Ecuador, por lo menos mientras dure la pandemia, difiera los pagos a los multilaterales. Esto es lo que predica la directora del Fondo Monetario Internacional en el mundo. La ayuda a la economía, la ayuda a los pobres, pero hay que tener dinero para poder ayudarles a los pobres y para poder reactivar la economía. No se trata de no pagar. El Ecuador tiene que pagar sus deudas, pero primero necesita crecer, generar los recursos para poder pagar. Si usted no tiene trabajo, no puede pagar sus deudas. Si usted está pagando las deudas, abriendo un hueco para tapar el otro, que es lo que ha hecho el Ecuador en los últimos 4 años, endeudarse para pagar deuda, no soluciona el problema. Hay un punto en que no va a tener financiamiento. El Ecuador ya está en ese punto. Por eso es que depende de los multilaterales y del mercado interno. Entonces, tener más espacio fiscal significa, entre otras cosas, esto. Buscar una negociación para no subir impuestos, porque usted tiene una economía que ha caído 8 puntos porcentuales del PIB en el año 2020. Eso significa que ha perdido 8.000 millones de dólares. Pero además, en el año 2019,
La economía no creció, el crecimiento fue cero. Si nosotros tenemos problemas desde antes de la pandemia, la economía no está mal por la pandemia. La economía ha empeorado por la pandemia. La economía está mal por mala Así política económica. Entonces, cuando le hablo yo de mayor espacio fiscal y mayor tiempo, este es un elemento. El otro elemento importantísimo es que si nosotros vamos a seguir con las metas que exigió en el programa el Fondo Monetario, le voy a señalar solamente una. El programa del año 2019, porque veo que el ministro dice que van a trabajar sobre esas metas, ojalá no sean las mismas. Dice que el Ecuador tiene que acumular en este año, en el 2021, y le voy a dar la cifra exacta, 7.576 millones de dólares de reservas internacionales. ¿Cuánto tiene actualmente el Ecuador? Tiene 6.000 millones. Es decir, le faltan casi 1.600 millones. Eso quiere decir que usted tiene que dejar de invertir lo poco que se invierte en las áreas en que se invierte y poner la plata en el Banco Central en las reservas y no impulsar la economía. Terrible. No tiene capacidad el Ecuador para sumar de ahora, desde agosto hasta diciembre, 1.600 millones más. Ahora, en el próximo mes, o probablemente a finales de este mes, el Ecuador va a recibir, como todos los países miembros del Fondo Monetario, un regalo. Un regalo que está en función de la cuota que tiene cada país en el Fondo Monetario. El Ecuador va a recibir gratis 1.000 millones de dólares. Esto es crucial que el gobierno del presidente Lasso los dedique a la reactivación económica, a elevar el consumo, a mejorar la demanda, porque tenemos un problema grave de caída de demanda. El consumo de los hogares ha descendido de manera sustantiva. Por eso han bajado las compras y las ventas. Y cuando las compras y las ventas cae el empleo. Economista, es decir, que es necesaria... Perdón, dígame. Economista, disculpe la interrupción, es decir, que es necesaria una actividad económica más productiva y menos impuestos. Yo le quisiera dar paso a mi compañero Jaime por el tiempo y si hay la posibilidad al final le vuelvo a hacer otra pregunta, economista. Gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias, Yadira. Economista, ¿de dónde va a sacar recursos el Estado para cubrir el déficit fiscal que tiene hasta el momento? Y sabemos que es bastante alto. El presidente de la República ha anunciado que va a concesionar carreteras, va a concesionar algunas empresas públicas y también va a vender empresas públicas. Tal vez de esos recursos podríamos tener un colchón más adelante y que nos pueda sostener durante un cierto tiempo el gasto público. Por supuesto que no. Además, esa es una muy mala medicina. Mire, al Ecuador se le ha convertido a este dogma del déficit fiscal, ¿no? Y se le ha metido en el déficit fiscal entre ceja y ceja. El déficit fiscal, o el cubrir, o los equilibrios macroeconómicos, son un medio para llegar a los fines, a los objetivos de la política económica. Son un medio, no son un objetivo. De manera que no hay que preocuparse tanto del déficit fiscal, lo cual no quiere decir que uno no se preocupe. La responsabilidad fiscal no está reñida con el crecimiento económico. Mire usted el programa de Bolivia, Jaime. El programa de Bolivia para este año establece que la economía boliviana va a crecer un 5.5%, que se va a reducir el desempleo, que van a acumular reservas por más de 1.200 millones de dólares. La economía boliviana es la mitad de la ecuatoriana, menos de la mitad, es 40.000 millones de dólares o 45.000 millones de dólares. Van a acumular reservas con crecimiento económico, van a reducir el empleo, van a reducir el desempleo y van a reducir la pobreza. Sin embargo, el déficit fiscal proyectado en la economía boliviana es 9.5% del PIB. Lo que están dando es prioridad al crecimiento económico, para con crecimiento económico, con mayor recaudación, ir cubriendo de a poco el déficit, pero reactivando la economía, generando empleo. Déjeme ponerlo esto en una frase. Primero hay que ir al rescate de las familias luego del déficit. Esto respecto al déficit fiscal. Por otro lado, cuando yo le hablo a usted de dar más tiempo y más espacio a la economía ecuatoriana, el tiempo es eso, que nos permitan pagar en mayor tiempo los 8.000 millones de dólares que tenemos que pagar anualmente, porque la economía ecuatoriana no genera esa cantidad de recursos. Usted me dice, ¿de dónde vamos a sacar la plata para cubrir el déficit? ¿Qué es lo que hizo el señor Moreno en los últimos 4 años de gobierno y particularmente en los últimos 3? Se endeudaba para cubrir el déficit. Contrataba nueva deuda para cubrir vieja deuda.
Y gran parte de la nueva deuda fue dedicada al gasto corriente, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución. Esa no es la forma de cubrir los desequilibrios y el déficit, porque es tapar un hueco para hacer otro. La forma real y verdadera no es tampoco subiendo impuestos, sino generando crecimiento económico. Porque cuando usted genera crecimiento económico, las empresas venden más. ¿Qué empresa va a querer contratar más mano de obra si no tiene a quien vender los productos? Usted necesita incrementar el consumo interno y necesita incrementar la demanda global, la demanda por bienes y servicios y también la demanda externa que son las exportaciones. Porque si no, las empresas no van a vender y van a botar trabajadores. Entonces, Economista. la forma de mejorar las compras y las ventas y de acelerar el crecimiento del empleo es empujando la actividad económica, empujando el crecimiento económico. Y el crecimiento económico es el único que produce o genera empleo. Para eso necesita dinero. Colocar dinero en la economía. Hay dos formas de colocar dinero en la economía. Tres diría yo. La una, bajando los impuestos. Hay impuestos que deben bajarse, sin duda. Hay algunos que incluso deben eliminarse. No todos al mismo tiempo, pero eso hay que hacerlo. La otra forma, aparte de bajar los impuestos, ¿cuál es? Poner obviamente dinero en la economía, pues usted baja los impuestos, ¿no? La otra es mejorar la demanda, incrementar el consumo poniendo dinero. La tercera es una combinación de los dos. Entonces, estos 1.000 millones, por ejemplo, que vienen del Fondo Monetario gratuitamente, deberían ser dedicados a la producción, a la agricultura, ¿no es cierto? Por ejemplo, una parte importante para créditos a la agricultura, créditos para emprendimientos a bajas tasas, para la pequeña industria, para las pymes, las micropymes, a través del Banco de Fomento o del Ban Ecuador, como se lo quiera llamar, de la Corporación Financiera Nacional. Estos son los mecanismos que tiene el Estado. Luego, tiene que mejorar la calidad de la inversión social en salud y en educación, que es deplorable, por falta de recursos y además por falta de personal en ciertas áreas. Usted tiene a los maestros en huelga de hambre. No, mire lo que pasa en el sector de la salud. Entonces, necesitamos dinero para todo esto, y todo esto impulsa la economía, impulsa el crecimiento. Entonces, las empresas tienen más ventas porque hay más compras. Y entonces se recauda más tributos, hay mayor recaudación tributaria sin incrementar los impuestos. Esa es la forma sana de salir del hueco de la recesión, y es la forma sana de vencer la crisis, y es la forma sana de ir tapando el déficit. Esto es lo que hay que hacer, y esto es lo que se ha hecho a lo largo de la humanidad, cuando las economías se han visto precisadas, y el mundo en general, a salir de las crisis. La crisis de los años 30 fue pavorosa. La crisis subprime del año 2008-2009. ¿Cómo salió el mundo de esa crisis? Poniendo dinero en la economía, no sacándola. Pero si usted va a dedicar el 25% del presupuesto del Estado ecuatoriano a pagar la deuda, no le alcanza para hacer todo lo que estamos hablando. Esto no se debe entender como que no hay que pagar la deuda, sino que hay que buscar mejores estrategias de negociación. Por ejemplo, con los chinos y los tailandeses. Por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, como lo está haciendo Argentina. Y hay que buscar llegar a mejores acuerdos. Algunos no serán posibles, otros probablemente serán posibles, realizar todos los esfuerzos. Además, utilizar todos estos recursos de los multilaterales, incluidos estos que vienen gratis, que es una bendición de Dios, porque realmente todos los países van a recibir un dinero. Argentina, por ejemplo, va a recibir 4.300 millones de dólares gratis. Ecuador también va a recibir sus 1.000 millones. Ponga en la producción, ponga en la reactivación económica, ponga ese dinero a trabajar para sostener el empleo, para sostener el consumo, el empleo y, por supuesto, para sostener a las empresas, para que las empresas no quiebren. Ayude a refinanciar los proyectos. Para eso es la plata, para eso es el dinero. Economista, algunos analistas económicos ven con buenos ojos la eliminación del ICD. Me gustaría escuchar cuál es su criterio sobre este tema, porque dicen que así va a venir más inversión extranjera. ¿Usted cree eso? Hace 3 años el Foro de Economía ha venido planteando varias cosas, entre esas la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Porque como se ha dicho ya más de una vez y nosotros mismos lo hemos dicho desde el origen, el impuesto a la salida de divisas es más bien un impuesto al ingreso de divisas. Nadie quiere venir al Ecuador con un impuesto de ese tipo, o por lo menos constituye un obstáculo. Pero este no es el momento para eliminar ese impuesto. Hay otros impuestos que deben ser reducidos y algunos que deben ser eliminados. Mire, en el Ecuador hay aproximadamente 60 impuestos.
de los cuales el SRI maneja una treintena de impuestos. De esos impuestos, 5 o 6 impuestos son los que le entregan recursos, ingresos tributarios al Estado. El resto es basura. Basura para complicar el proceso productivo, basura para entorpecer los niveles de producción de las empresas y de los emprendedores. Eso hay que eliminar, no sirve para nada. Sin embargo, hay que cumplir con las reglamentaciones. Además, hay una serie de resoluciones, contrarresoluciones, disposiciones, tasas. Los aranceles en el Ecuador son extremadamente elevados, hay que bajarlos. Déjeme darle un dato, el promedio del arancel en el Ecuador es más o menos 10%. El del Perú es 1,5%. El de Colombia está menos del 6%. Nosotros necesitamos bajar los aranceles. Este es un país carísimo, carísimo, y es carísimo fundamentalmente por los impuestos que hay y por los aranceles que existen. Entonces, eliminar el impuesto a la salida de divisas, sí, Jaime, pero no ahora. Ahora lo que se debe hacer es reducir ciertos impuestos. Por ejemplo, reducir el IVA. El IVA es el impuesto por excelencia al consumo. Y además es un impuesto que hace que paguen los que menos tienen, porque es un impuesto regresivo, precisamente porque es al consumo. Hay que bajar, por ejemplo, el IVA de manera sustantiva, como han hecho más de 40 países. En áreas como son el de la producción, como áreas como la de la producción, como la agricultura, como el turismo. Hay que bajarlo de manera sustantiva. Alemania bajó el impuesto para hoteles, cafeterías, pequeños restaurantes, pequeños emprendimientos del 19 al 7%. Ahí tenemos que bajar los impuestos, por lo menos de manera temporal, por lo menos durante un año. Y el IVA general bajarlo al 10%. ¿Por qué, Jaime? Porque como le digo, el IVA es el impuesto al consumo. Y sabe una cosa, el 80% del Producto Interno Bruto es consumo. De manera que si usted reduce los costos del consumo al bajar el IVA, tiene un impacto directo en la economía, reactiva la economía. Nosotros hemos propuesto, y yo mismo he propuesto varias veces desde hace 2 años, 3 días en el año no cobrar el IVA, lo que los americanos llaman el tax holiday, que existe en varios países del mundo, no cobrar el IVA durante 3 días en el año en compras hasta $100. En días escogidos, por ejemplo, uno puede ser el Día de la Madre, cerca de la Navidad, en fin. Va a ver usted cómo la gente se agolpa para comprar. Esto tiene 2 efectos. Primero, le ayuda a la gente pobre, porque aquí el salario básico unificado es $400, pero la mitad de la población está ganando $200. Y solamente tiene 3 de cada 10 personas trabajando en el sector formal, de manera que es una ayuda efectiva. Pero además de lo que se trata es de cambiar y mejorar las expectativas. Los economistas sabemos que al final del día el manejo de la economía es el manejo de las expectativas. Usted tiene que generar otro tipo de expectativas para que la gente gane confianza, entienda y sepa que las cosas van a mejorar. Esta es una medida que va en esa dirección. Yo le aseguro que si a usted le dicen, vea Jaime, va a haber 3 días en que no se va a cobrar el IVA, seguramente usted va a salir a comprar algo. Y mucha gente va a salir a comprar algo. Por eso son las gangas y las ofertas. Los empresarios hacen gangas y ofertas, bajan el precio, ¿para qué? No es para no vender, sino para vender más. De lo que se trata aquí es de incentivar el consumo. ¿Por qué el consumo, Jaime? Porque el consumo es 80% de la economía, es 80% del PIB. Porque el consumo de los hogares ha caído en picada. Los ecuatorianos tienen ahora un ingreso real que ha retrocedido 11 años. Es igual al ingreso que teníamos en el año 2011. Imagínese usted la situación. Entonces, hay necesidad de reactivar el consumo para impulsar la demanda, y al impulsar la demanda, impulsar el crecimiento económico. Ese crecimiento económico hace que el SRI recaude más, se genere empleo y se reduzca pobreza. Esa es la fórmula que tiene la economía desde hace más de 2000 años. Y nadie la puede cambiar. Lo que ha hecho el Ecuador es justamente lo contrario en el gobierno anterior. Lo que ha hecho el Ecuador es contraer todavía más la economía. Ha liquidado la inversión pública. Usted tiene una inversión privada. Haga de cuenta que tenemos 2 motores en un avión. Que la economía tiene 2 motores. El uno es del sector privado y el otro es del sector público. El sector público a través de la inversión, del gasto de capital, que ha sido prácticamente liquidado. Se ha disminuido el gasto en un 74% desde el año 2013 hasta el año 2020. 74% es la caída de la inversión pública. Sí, prácticamente se la ha destruido. El otro es el gasto, la inversión del sector privado, pues el sector privado está averiado.
Entonces está averiado por la pandemia, está averiado por la contracción económica, está averiado por el desempleo, está averiado porque no se puede producir con normalidad por la pandemia. Entonces usted tiene una economía con un motor que es del sector público literalmente apagado y el otro sector que es del sector privado averiado. Por eso tiene la contracción que tiene, el desempleo que tiene y la pobreza que tiene. Economista, yo quiero agradecerle muchísimo. La verdad que el tiempo se nos agotó, pero vamos a seguir conversando en los próximos días de estos temas económicos. La verdad me ha agradado conversar y la manera de cómo usted explica la situación que está atravesando el país y cómo salir de la crisis. Le quiero agradecer. Muchísimas gracias, economista Marcos Toro. Flores. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un buen día. Gracias al economista Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas y ex ministro de Finanzas aquí en el programa Los Especialistas.